Bueno, ya se está grabando la reunión. ¿Ahí se ve bien? Espere que pongo el pinchecito, doctor. Sí, sí, Perfecto. Ahí puse el pinchecito. Y te vemos a vos también, parece. Pero porque acá hay una producción, señores. Esto no está así nomás. Que la tenés Agustina filmando. Pero no. Bueno. Bueno, Listo, ahí estamos. ¿estamos para arrancar? Sí. Bueno, la idea de la clase de hoy, que vamos a hablar un poco sobre discapacidad, entra en el marco de lo que sería el tema de derechos humanos, ¿sí? Acuérdense que nosotros vamos a ver una serie de temas sobre derechos humanos y en este caso elegimos hoy arrancar con discapacidad y la semana que viene vamos a ver el tema de género con el doctor Blanco y va a haber un poco de debate, qué sé yo, vamos a tocar algunos puntos. Tomamos estos temas porque nos parecen importantes a nivel social, como también a nivel de la carrera y como estudiantes en este momento, pero también como nosotros como parte de una sociedad, ¿no? Y justamente el tema de discapacidad, porque pensando que, aunque no nos parezca, la discapacidad es algo que tiene que ver con todos, ¿no? La discapacidad es algo que nos atraviesa a todos. Aunque por ahí no lo notemos, ¿sí? Vamos a empezar a ver ahora, a ver qué entendemos por discapacidad y de qué manera la discapacidad en sí, como un concepto, nos puede atravesar a todos de forma directa o indirecta, ¿sí? Ya sea como estudiantes, o el día de mañana como profesional, o simplemente como ciudadanos de una sociedad. Y lo que nosotros siempre nos ponemos a pensar en cuanto a estos temas, y sobre todo en cuanto a la discapacidad, es el tema de los prejuicios. Y la idea de que prejuicios tenemos todos, ¿sí? Esa es la realidad, que prejuicios tenemos todos. El tema es, ¿qué es lo que vamos a hacer con esos prejuicios? Entonces, empezar a hablar de discapacidad, empezar a entender de discapacidad y empezar a ver una serie de conceptos de cómo se entendió la discapacidad a través de la historia y cómo la vemos hoy en día, qué peso tiene en la sociedad. Y también relacionándolo con todo el tema que vimos de marginación, inclusión, tolerancia, equidad, vamos a ir relacionando con esos temas. Y también vamos a llevarlo un poquito al tema del primer trabajo y el primer tema que vimos en la carrera, que era el tema del sentido común, ¿sí? Entendiendo como el sentido común, esas experiencias que son propias del individuo, ¿sí? Pero que muchas veces no se relaciona con la realidad social, simplemente queda en esa experiencia individual de una persona. Entonces, yo acá primero, antes que nada, lo que les traje fue una serie de definiciones de discapacidad para que vayamos viendo algunos como conceptos que nombran las definiciones, y yo les voy a ir marcando algunas palabras que son importantes, y después vamos a ver qué peso tienen esas importancias en torno a, qué peso tienen esas palabras en torno a la discapacidad. La primera que les traje es simplemente la definición de diccionario. ¿Qué nos dice? La discapacidad es la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. Y fíjense cómo remarca esto del desarrollo normal de una persona, ¿sí? Ya empieza a aparecer la palabra normal. ¿Está bien? Perdón, ¿se escucha bien? Sí. La segunda definición es de la Real Academia. En algún momento un acople, ¿puede ser un eco? Sí, puede ser que apaguen los micrófonos. Debe haber un micrófono abierto. No sé si yo el mío lo tengo cerrado, pero me parece que el de Elenita está abierto, así que habría que cerrar. Elenita, cerrá tu micrófono también, porque se está acoplando mucho. Bueno, sigo.
La otra definición que les traigo es la definición de la Real Academia Española, que en principio nos define la discapacidad como la condición del discapacitado. En un acto espectacular nos resume así la discapacidad. Pero después nos dice que el discapacitado o discapacitada es la persona que padece una disminución física, sensorial o psíquica que la imposibilita total o parcialmente para el trabajo o para otras tareas ordinarias de la vida. Y fíjense cómo, antes que nada, nos dice que imposibilita total o parcialmente para el trabajo, ¿sí? Fíjense cómo remarca eso, para el trabajo, antes que las otras tareas ordinarias de la vida. Ahí tienen otro concepto de cómo se puede llegar a ver la discapacidad, ¿sí? Fíjense la importancia del trabajo en este caso. Y la última definición que les traigo es la Organización Mundial de la Salud, que nos dice: es toda restricción o ausencia, debido a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que considera normal para un ser humano. De vuelta, la consideración de la palabra normal, de qué es lo normal para un ser humano, ¿sí? Fíjense cómo, evidentemente, todas estas definiciones ponen el peso en algunas palabras especiales, como por ejemplo la palabra normal, y en una de las definiciones poniendo el trabajo por delante de otras actividades de la vida, ¿sí? Fíjense lo importante de esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea? Esto es como para tener una introducción de una mirada o una definición o una conceptualización de lo que es la discapacidad según distintas definiciones. ¿Cuál es la idea de hoy? Empezar a entender la discapacidad, empezar a hablar de discapacidad, empezar a escuchar sobre discapacidad. Y lo que yo les traigo, lo que les propongo es, yo les traigo una serie de clasificación que está sacada a partir de un libro de Agustina Palacios, que son unos modelos de la visión de la discapacidad a través de lo largo de la historia, Entonces, lo que nosotros hacemos es, un determinado modelo lo vamos a plantear en un determinado momento de la historia, ¿sí? Pero vamos a ver si ese modelo, que lo vamos a colocar en un momento determinado de la historia, puede llegar a tener o no alguna importancia hoy en día, o puede estar representado todavía hoy en día de alguna forma u otra, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Háganme una carita o algo, ¿está bien? Y aviso ahora antes que nada, yo con el chat soy muy malo, me cuelgo, y si me pongo a leer mucho el chat, me cuelgo demasiado y pierdo el hilo de lo que estoy diciendo. Entonces, si alguno quiere decir algo, cortarme o algo, y tiene micrófono y puede hablar, prefiero que abran los micrófonos y hablen, ¿sí? Entonces, Perdón, Lucas, aclaro algo, porque por ahí no sé, estaba. Si que no haya trabajo práctico para discapacidad, para género y para rol social, no quiere decir, de veterinario no quiere decir que no se tomen el final, ¿eh? Estamos aclaro esto por las dudas. para que no se vaya. Bueno, listo. No, es así. Entonces, justamente yo les voy a empezar a presentar estos modelos de cómo se vio la discapacidad a lo largo de la historia, ¿sí? El primer modelo es el modelo de la prescindencia, ¿sí? Y empecemos a pensar en qué sería prescindir de algo o de alguien, o de qué forma podemos prescindir de algo o de alguien. Y fíjense que decimos las dos palabras, alguien y algo, porque ahora vamos a empezar a ver qué pasó a lo largo de la historia y por qué usamos algunos términos. Una forma de prescindir de algo o de alguien es apartarlo, correrlo a un costado, invisibilizarlo, no darle importancia. ¿O qué otra forma yo puedo prescindir de algo?
a ver si alguno está pensando en algo un poquito más allá. ¿De qué forma uno puede prescindir de algo? O de alguien, en este caso. ¿A alguno se le ocurre? ¿Alguno está pensando, por ejemplo, si yo necesito prescindir de algo, lo descarto? ¿Sí? Si yo algo no ¿Lo podés marginar? Sí, podés marginar, podés correr a un costado, o podés ir un poquito más allá, y si vos prescindís de algo, lo podés descartar. Eso que quizás alguno lo pensó y aún así le pareció muy fuerte, simplemente pensándolo y sin decirlo, es un poco alguna de las cosas que vamos a empezar, algunos de los conceptos que vamos a ver en este modelo. ¿De qué forma uno puede prescindir de alguien? ¿Sí? Entonces, acá es donde aparece uno de los submodelos que están dentro del modelo de la prescindencia. Es el submodelo eugenésico. ¿Sí? Este es uno de los submodelos que están dentro del modelo de la prescindencia. Es una de las formas de prescindir de algo o de alguien. ¿Sí? Este concepto lo vamos a llevar quizás a un momento de la historia. Yo les dije que lo íbamos a situar en un momento de la historia. Este submodelo lo podemos situar en lo que sería la antigua Grecia. ¿Sí? Y yo acá les traje una definición que no es que ustedes la tienen que saber de memoria, es solamente como para entender. La definición justamente de eugenesia, que nos dice, es la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. ¿Sí? Y luego, otra que quizás puede llevarse un poco más a la actualidad, y ahora vamos a ver, la eliminación de individuos que la ciencia convencional considera ser portadores de genes defectuosos o que no cumplen con los estándares genéticos y biológicos fijados. Esta definición es como para que empecemos a pensar un poco en la idea de eugenesia, y ahora lo vamos a ver. Yo les dije que este es un modelo, principalmente lo podemos situar en lo que sería la antigua Grecia. ¿Dónde? Cuando nacía una persona con discapacidad, se decía que estaba naciendo un monstruo, ¿sí? Entonces empiezan a pensar por qué hablábamos de algo, prescindir de algo o de alguien. Cuando nacía una persona con discapacidad se decía que nació un monstruo, ¿sí? Y ¿a quién se le asignaba la responsabilidad de este nacimiento? Justamente a un origen divino, a una divinidad, ¿sí? ¿Que por qué sucedía esto? Bueno, la gente, los pueblos, las familias, las tribus, tomaban los nacimientos de estos monstruos, y lo digo así porque era como se entendía en ese momento, como un castigo, ¿sí? Que era como un envío, como un castigo a esa familia, como un castigo a ese pueblo, como un castigo a esa tribu. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, si a mí hay una divinidad que me manda un castigo, yo lo que voy a hacer es descartar justamente ese castigo que me mandan. Bueno, lo que sucedía en la antigua Grecia era que a estos niños y niñas que nacían con alguna discapacidad, justamente se aplicaba esta situación de eugenesia y, por ejemplo, lo que hacían es, a los niños se los despeñaba en lo que era el monte Taigeto, ¿sí? Directamente se descartaba a estas personas que tenían discapacidad. O en algunas otras sociedades, lo que se hacía era a los niños y niñas que nacían con alguna discapacidad, se los llevaba a algún monte, a algún bosque, y se los dejaba solos, librados a la naturaleza, ¿sí? A lo que le pueda llegar a pasar en la naturaleza. Y ustedes lo que están pensando seguramente están pensando estas situaciones con la conciencia de hoy en día. Pero volvamos a repetir en quién estaba puesta la responsabilidad de estos nacimientos de personas con discapacidad, en la divinidad, ¿sí? Como una forma de castigo, ¿sí? Vayan pensando en esto que ahora lo vamos a ir relacionando. Y yo que les dije que vamos a ver los submodelos y los modelos, y los vamos a situar en un momento de la historia, como lo hicimos ahora en la antigua Grecia, pero que también íbamos a ver si podíamos ver algún concepto de estos modelos
en la actualidad. Y empiecen a pensar si cuando en una familia nace algún niño o alguna niña con discapacidad o alguna persona adulta, por algún suceso de la vida, queda con alguna discapacidad, que empecemos a pensar en eso también, no solo en el nacimiento con discapacidad, sino que uno puede quedar con alguna discapacidad a lo largo de la vida por distintos factores, distintas situaciones. No se dice qué castigo, ¿no? ¿Qué castigo que me pase esto a mí? Y ahí empiezan algunos conceptos de qué castigo y por qué a mí. Y empecemos a pensar a ver si en vez de por qué a mí, debería ser por qué a mí no. ¿Sí? Es decir, ¿por qué estaríamos exentos de que en la familia nazca algún niño o niña con discapacidad o de que uno o alguna persona cercana quede con alguna discapacidad a lo largo de la vida? El pensamiento de qué castigo, fíjense cómo aún hoy en día se sigue replicando ese pensamiento de la antigua Grecia, que se veía como un castigo de la divinidad, hoy en día aún lo podemos seguir pensando, ¿sí? Quizás hay algún otro temita más en el que no me voy a meter para no alargar la clase, simplemente. Pero bueno, hay algunos otros conceptos de este submodelo eugenésico que aún se podrían llegar a encontrar hoy en día, ¿sí? El otro submodelo que vamos a encontrar dentro del modelo de la prescindencia es el submodelo de la marginación, ¿sí? Ahí, Chaja, recién yo quiero recalcar algo que dijo Chaja recién muy importante. Permiso, ¿eh? Sí. Vos dijiste que podíamos abrir el micrófono y hablar, así que abro el micrófono y hablo. Te hubiera levantado la manito, pero vos no me diste esa opción. Bien. Él decía esto de que cualquiera, es decir, que siempre que pensamos en la discapacidad, tendemos a pensar en la discapacidad congénita o en la discapacidad heredada, es decir, en la discapacidad generada en el trastorno del desarrollo. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que el mayor porcentaje de las discapacidades que existen son adquiridas, ¿sí? O por enfermedad o por causas traumatológicas, pero son adquiridas, ¿sí? En realidad son muy pocas las discapacidades congénitas, ¿sí? La mayor parte de las discapacidades son adquiridas, ¿sí? Y hay algo muy importante en lo que dijo Chaja, ¿no? Que es esto de nadie está salvo de la discapacidad. Eso es un pensamiento que nosotros lo recalcamos mucho en dos situaciones. Cuando hablamos de discapacidad y cuando hablamos, hemos tenido la suerte de colaborar con la Secretaría de Bienestar y con la Secretaría de Inclusión e Igualdad de Oportunidades en algunas charlas que la facultad da en el penal de Ezeiza, ¿sí? A los presos. Y nos tocó, una vez fuimos no sé si, Chaja, vos viniste conmigo una vez. Sí, yo fui. Chaja vino conmigo una vez al penal, otra vez fui yo solo, fuimos varias veces al penal a tener charlas con los reclusos y las reclusas del penal. Y yo siempre lo que digo ahí, ¿no? Porque se habla mucho de esto de la marginación, ¿no? Y yo siempre lo que digo es, nadie está exento ni de la discapacidad ni de la cárcel. ¿Ah? Hoy en día es muy común escuchar esto, ¿no? Como que el preso eligió estar preso, que el preso está preso, que es cierto, el preso está preso porque se lo merece, porque fue legalmente juzgado y está legalmente preso, ¿sí? Es decir, nadie dice que el preso es bueno, nadie dice que el preso no merece estar preso, el preso está preso y tiene que estar preso, eso es indiscutible, ¿sí? Porque el preso violó la ley. ¿Estamos de acuerdo? Eso no lo vamos a discutir, ¿sí?
A uno le pueden caer simpáticos los presos, más, menos, un poco más simpático, un poco menos simpático. Pero si está preso porque se lo merecía. ¿Sí? No vamos a discutir la conciencia social que representa el sistema legal. Listo, eso está bien. Ahora bien, el tema es esto de considerarnos inmunes a la discapacidad o a la cárcel. Porque yo puedo ser muy bueno, muy honesto, puedo no cometer ningún delito, y el día de mañana viene un amigo, me pide que le salga de garante en una operación, yo le salgo de garante a mi amigo no paga, y yo no puedo pagar, y voy preso. ¿Ah? Voy preso. Si yo estoy poniendo una maceta en mi balcón y digo, qué bonita mi maceta, y mi maceta se cae porque se me resbala y mata a una vieja que venía caminando por la vereda, voy preso. Eso se llama homicidio culposo. Voy preso, no hay vuelta que darle. ¿Ah? Es decir, que ninguno de nosotros, por supuesto, no vamos a caer presos ni por asesinato, ni vamos a caer presos por robo a mano armada, pero podemos caer presos igual. Podemos caer presos exactamente igual. ¿Sí? ¿Ah? ¿Cuántos de los que están acá alguna vez, cuando eran jóvenes e imprudentes, miren cómo lo digo, jóvenes e imprudentes, no volvieron manejando del boliche después de haber tomado, no te digo 6, un Fernet? Piénsenlo en su conciencia, ¿Ah? Los que saben manejar, sí, Tamara, vos no podés haberlo hecho nunca, ¿sí? Muy bien, si vos, volviendo del boliche, habiendo tomado un Fernet, atropellás a alguien, ¿sí? Y lo matás, es homicidio culposo. Estabas manejando en condiciones de ebriedad, listo, son de 5 a 6 años. Y te comes de 5 a 6 años en Ezeiza. ¿Está? ¿Sí? Y vas al penal y te saludan en el penal y te reciben en el penal y entraste al penal y te comes 5 o 6 años en el penal. ¿Sí? Perdón, Carlos, no estamos exagerando, ¿no? Porque también puedes no manejar, ir con alguien y tener, o ser la persona que estuvo atropellada, o vas con alguien, yo meto acá el chivo, digamos, nosotros pasamos, bueno, los chicos todos lo saben, mi sobrino mayor, excelente, un chico brillante en todos los aspectos, el niño tuvo un accidente hace 4 años, tremendo, se salvó porque tuvo la mejor atención y joven, deportista y demás, pero estuvo en coma, el accidente, porque en Arrecife es tremendo todo este tema de los accidentes, ¿no? Entonces, ahí uno por ahí, cuando lo tiene cerca, lo vive a esta cuestión de la discapacidad, porque perdió la memoria, bueno, un montón de cosas que no hay los detalles, pero hoy es gracias a toda la ciencia y al apoyo y demás, está fantástico. Pero está con un juicio de uno de los amigos que llevaba. Le hicieron que no, el seguro le cubrió, todo perfecto, pero está en juicio, uno le hizo juicio, porque el seguro no le paga lo que ellos, esta familia, exige. Bueno, ya estamos. Está de alguna manera marginado también por el hecho de que hay cosas que no puede tener a nombre de él, nada más que tiene su vehículo, ¿no? No tiene nada a nombre de él, pero está en una situación de riesgo hasta que no se termine el juicio, hasta que la compañía de seguro. Tenemos las dos situaciones, fíjense, por un accidente imprudente. Por eso le decíamos, esto es importante lo que recalcó Chaja, ¿no? A veces uno ve la discapacidad como algo muy lejano. Uno ve la discapacidad como algo que le pasa a otros. ¿Sí? Uno ve la discapacidad como algo que no le pasa a nadie. Aún más, yo lamento decirles que hay formas de discapacidad muy comunes. ¿Tá? Y aún más, hay una que nos está esperando a todos, que es la ancianidad.
¿sí? Es decir, un viejito, viejito, ¿sí? Aún sin ninguna patología, ¿eh? No estoy hablando ni de demencia senil, ni de Alzheimer, ni de Parkinson. Estoy diciendo un viejito, ¿sí? Ya es un discapacitado. Y ahora Chaja nos va a explicar por qué ese viejito se convierte en discapacitado. ¿Sí? Yo, ¿Ah? perdón, con respecto a eso, por ejemplo, es algo que lo vivo como muy de cerca porque tengo a mi hermano que es insulino dependiente desde los 4 años y, por ejemplo, él lo vive todo el tiempo, esto de la marginación, a ver, sin ir más lejos, ahora ya es adolescente, pero quiere ir a un boliche y no lo dejan entrar porque no le permiten el ingreso con insulina. Porque como es un elemento de algún modo punzante, y bueno, y no puede ir a bailar. Uh-huh. ¿Sí? No hay forma. Así un montón de situaciones que ahora lo vamos a hablar con eso con Chaja. Ya hablamos del submodelo eugenésico, seguimos dentro del modelo de prescindencia y ahora Chaja sigue con el submodelo de marginación. Dale. Bueno, seguimos. Acuérdense que estamos dentro del modelo de la prescindencia, ¿no? Y habíamos visto distintas formas o pensado distintas formas de prescindir de alguien. Ya vimos el submodelo eugenésico y ahora vamos a ver lo que sería el submodelo de la marginación, que es un concepto que ustedes ya lo vieron, ¿sí? Siguiendo la misma línea que veníamos siguiendo, vamos a situar este modelo principalmente en lo que fue la Edad Media, ¿sí? En lo que fue la Edad Media. Y pensemos, por ejemplo, en los leprosarios, en los conventos en donde se colocaban algunas personas con discapacidad, en esclavos que podían tener alguna discapacidad, en los bufones del rey, ¿sí? En los enanos de circo, o enanos, ¿sí? Que era como se los denominaban en esas situaciones, ¿sí? Vamos a usar muchos términos que quizás no son lo que deberíamos utilizar, pero los vamos a utilizar justamente para contextualizar el momento, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en este caso, en el jorobado de Notre Dame, ¿sí? Era un señor que tenía una determinada discapacidad y fíjense que vivía en una iglesia, ¿sí? Encerrado adentro de la iglesia. Es decir, el jorobado de Notre Dame estaba en la sociedad, pero estaba marginado de la sociedad. ¿Podía trabajar en esa sociedad? No podía trabajar en esa sociedad. ¿Podía salir libremente, ir a una plaza a sentarse? No podía. No podía hacer ninguna de las actividades que haría una persona normal en esa sociedad. Estaba en la sociedad, pero estaba marginado de la sociedad. Vivía encerrado adentro de una iglesia. Y podemos empezar a pensar, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué vivía el jorobado de Notre Dame? Evidentemente, vivía como, y ahora haciendo la relación, ustedes empiecen a pensar a ver si esto que vamos a decir no es algo que se puede llegar a ver hoy en día. El jorobado de Notre Dame vivía de la mendicidad, vivía de la caridad de la gente, ¿sí? Y fíjense, esto yo siempre se los remarco porque es algo que me gusta remarcar, que decimos vivía de la caridad de la gente, no decimos de la solidaridad de la gente, ¿sí? Vivían de la caridad de la gente, como pasa con algunas personas con discapacidad hoy en día, ¿sí? Y muchas veces, cuando pensamos en alguien, ¿sí? Que da algo, ¿sí? Que da algo, no solamente está el concepto de ayudar a la otra persona, sino que muchas veces también está el concepto de sentirse bien uno mismo. Entonces, empezamos a pensar, sí, en esa ayuda, ¿sí? Y en este caso, pensando en ese momento, en la Edad Media, y pensando a ver si eso puede llegar a existir hoy en día, en esa ayuda simplemente estaba siendo beneficiada la persona con discapacidad, o en realidad es un beneficio que también toma el que está dando, ¿sí? El que está dando, porque el que da, muchas veces estamos pensando en un concepto de salvación, de sentirse uno mismo bien,
de un bienestar personal en ese dar, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de vuelta resurge el tema de la marginación, ¿sí? Y yo les venía diciendo que con cada submodelo, con cada modelo, íbamos a pensar algunos conceptos que a ver si no los podíamos llegar a encontrar hoy en día. Estas personas con discapacidad que de alguna manera se colocaban en conventos, se colocaban en leprosarios, se colocaban en distintas funciones para alegrar al rey. Hoy en día empecemos a pensar si no hay lugares en donde se coloca a personas con discapacidad. ¿Y por qué digo coloca? Bueno, empecemos a pensar, por ejemplo, ¿no? Y esto abre también un poco el debate, es para pensarlo. El Hospital Moyano para los varones, ¿sí? Perdón, el Borda para los varones, el Hospital Moyano para las mujeres, Colonia Montes de Oca, ¿sí? Justamente, yo les contaba el otro día, y se los vuelvo a contar ahora a ustedes, que hablando con gente que estaba en contacto con trabajadores de la Colonia Montes de Oca, donde hay personas con discapacidad, en algún momento lo que hicieron fue hacer un relevamiento de las personas que había en esa institución. Y se encontraron que había gente que hacía 30, 40 años que estaba en la colonia, que no se sabía quién era. Presten atención a eso. Había gente que estaba en la colonia Monte de Oca que no se sabía quién era, ¿sí? Eran NN, no tenían identidad. De algunos, así, trabajando y recolectando información y buscando familias, se logró saber la identidad, y todavía hay gente que no se sabe quiénes son, que no tienen ninguna identidad, porque ellos, por alguna patología, no logran saber quiénes son, y tampoco se sabe cómo llegaron ahí, no se sabe de familiares, no se sabe nada. Entonces pensemos si hoy en día no hay instituciones en donde se colocan a personas con discapacidad, donde la idea no es generar alguna determinada inclusión, sino que quedan aparte de la sociedad, ¿sí? Empecemos a pensar también en ese concepto. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a pasar a lo que fue otro modelo, ¿sí? Otro modelo. Fue el modelo médico o rehabilitador, ¿sí? Que es un modelo que nace aproximadamente alrededor de las guerras mundiales, ¿sí? Y me parece que está bastante claro por qué nace en este momento. Muchas personas, muchos combatientes quedan con algún tipo de discapacidad, y aún más, mucha población civil queda con algún tipo de discapacidad. Entonces nace lo que sería este modelo médico o rehabilitador. Acuérdense que yo en el modelo de la prescindencia, ¿sí?, poníamos, y sobre todo en el modelo eugenésico, poníamos la responsabilidad y el peso de esa discapacidad en una divinidad, ¿sí? En una divinidad que los mandaban en forma de castigo. Bueno, acá, en este modelo, se empieza a pensar que el responsable de la discapacidad y de qué hacer con esa discapacidad es justamente la persona que tiene la discapacidad. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Fíjense la diferencia, ¿no? Y acá yo les puse una frase que es muy clara en ese concepto. Dice, yo tengo el problema, yo tengo que rehabilitarme. ¿Sí? Fíjense qué contundente que es cómo se pone el peso en la persona que tiene la discapacidad. ¿Sí? Acá es donde vamos a ver que nacen algunas situaciones. Cuando, por ejemplo, se nombra a alguna persona con discapacidad, vamos a empezar a escuchar alguna frase como el Down, el disca, el sordo, el ciego, el paralítico. Entonces, fíjense cómo se hace énfasis justamente en la discapacidad, ¿sí? Se hace mucho énfasis en esa discapacidad que tiene la persona, ¿sí? La persona pasa a estar definida por su discapacidad. Claro. Todo otro elemento que define a una persona
desaparece frente a la definición de su discapacidad. Claro. ¿No? Es Sí. decir, el Down no tiene nombre, no tiene nada, es Down. El ciego es ciego, no tiene nombre, no tiene familia, no tiene amigos, no es simpático, no es nada. Todas las demás condiciones que definen a una persona, su género, su idiosincrasia, su carácter, su empatía, todas esas características que nos definen socialmente desaparecen frente a la discapacidad. La discapacidad se vuelve la definición social del discapacitado. Sí, incluso, perdón, Carlos, yo el otro día comentaba, cuando hablábamos de esto, las escuelas especiales, un tema largo, no es el momento por ahí, tenés un TET, un TOT, es decir, en su momento las docentes hablaban por la patología. Yo les decía, realmente me parece tremendo, son seres humanos. Tengo tantos TET, tengo tantos no sé cuántos. La sigla, por la discapacidad, el problema que tenían, ¿no? Por la discapacidad, la persona con discapacidad estaba estigmatizada desde los docentes, ¿no? Con la sigla de la patología. ¿Qué es lo que vamos a ver en este modelo? ¿Sí? Y ahora vamos a hacer algunas aclaraciones cuando hablamos de un modelo. Lo que vamos a ver en este modelo, que estas personas que tienen una discapacidad se vuelven un objeto de terapia, ¿sí? Se vuelven un objeto de terapia, ¿sí? Toda su vida y todo lo que hacen está en torno a su diagnóstico, está en torno a un diagnóstico, ¿sí? Y acá empecemos a pensar, ¿no? Digamos, las personas no son diagnósticos, las personas son personas, y parece hasta una obviedad decirlo. ¿Qué es lo que sucede en este modelo médico o modelo rehabilitador? Que las personas se vuelven en un objeto de terapia, y lo vamos a ver en algunos ejemplos, ¿sí? Que yo siempre les comento el ejemplo, por ejemplo, de un niño o una niña que tiene una determinada discapacidad, ¿no? Entonces, arranca la semana y de lunes a viernes va a la mañana a una escuela especial, ¿sí? Y ya, es más, vayan pensando ya a esta altura en el concepto de escuela especial, ya desde el nombre, ¿sí? Entonces, de lunes a viernes a la mañana va a una escuela especial. Y después arranca, lunes a la tarde, terapia ocupacional. Martes a la tarde, kinesiología. Miércoles a la tarde, terapia ocupacional de vuelta. Jueves a la tarde, musicoterapia. Viernes a la tarde, terapia asistida con animales. ¿Sí? Y entonces, el sábado, como a ese niño o niña le gusta pintar, no es que va a pintar cuadros, no, va a arte terapia. ¿Sí? Y el domingo, como a ese niño le gusta nadar, no es que va simplemente a un club, a una pileta a nadar, no, va a acuaterapia. Entonces, todo se convierte en una terapia alrededor de ese diagnóstico. Y fíjense cómo pierde peso el concepto de todo lo que es la persona, y simplemente todo se vuelve en torno a ese diagnóstico. ¿Sí? Además esto de no atreverse, de cómo permitirle a la persona con discapacidad hacer una actividad que no sea rehabilitatoria. Es decir, ¿cómo te atreves a estar disfrutando cuando deberías estarte curando? ¿Sí? Es decir, ¿cómo es que has abandonado la lucha contra tu discapacidad y la estás pasando bien? No, eso no está permitido. Volvé a la terapia. Entonces no es que estás nadando, estás haciendo natoterapia o acuoterapia o pendorchoterapia. Pero no se te ocurra decir que estás de joda, porque no te lo vamos a permitir. Porque tenés que rehabilitarte. Es decir, ¿cómo te atreves a disfrutar? ¿Sí? Si estás en rehabilitación. Claro. Hoy Chaca hablaba del modelo de presidencia
y de los lugares donde se deja a la gente marginada, yo había usado el ejemplo de la ancianidad como una forma de discapacidad, sobre todo pensando en la brutal definición de la Real Academia, ¿no? La incapacidad para el trabajo. Justamente un anciano no puede trabajar, y ya lo declaramos, esa definición de la RAE convierte a los ancianos en discapacitados, porque ya no pueden trabajar. No importa si pueden querer, si pueden sufrir, si pueden... No importa. No pueden trabajar. Listo, es discapacitado. ¿Sí? Una definición además altamente capitalista de la discapacidad. ¿Sí? No puede trabajar. No puede entregar su mano de obra asalariada y por lo tanto ya es un discapacitado. ¿Sí? En los hogares para ancianos, que también con la facultad trabajamos, ahí en el Hogar San Martín, que es el más grande de la Cava, de la capital federal, el que está enfrente a la facultad, los viejitos, los abuelitos que están ahí, sí, hay 4 pabellones grandes, siguen estando separados por sexos. No los dejan andar de novios, no los dejan juntarse en la habitación de alguno de ellos a la noche. No dejan que las mujeres visiten a los varones al pabellón de varones, ni que los varones visiten a las mujeres en el pabellón de mujeres. Es decir, les han prohibido el sexo. ¿Sí? ¿Está? Como si la señora fuera a quedar embarazada. ¿De qué va a decir la menopausia? Hace 30 años la señora. ¿Está? Ay, lo mismo pensé. Pero les han prohibido el sexo a los viejitos. Hubo casos de algunos que se escaparon, ¿no? Se escapaban. Yo me acuerdo cuando yo era alumno, que parábamos con mis compañeros en el bar que está en la esquina de San Martín y Chorroarín, había 2 viejitos, una abuelita y un abuelito, ¿sí? Que se escapaban a tomar un café al barcito de la esquina y después nos pedían plata prestada, que siempre devolvían, porque siempre la devolvían, para poder cruzarse al albergue transitorio que está cruzando Avenida San Martín, sobre la calle Empedrado. ¿Sí? Algún día los que son alumnos de la facultad lo van a terminar conociendo. Bueno, y se cruzaban allí a tener relaciones porque no los dejaban tener relaciones en el hogar. ¿Sí? Es decir, fíjense esto del modelo rehabilitador, lo terrible, ¿no? Viejito, sos discapacitado, ¿cómo vas a gozar? ¿Cómo vas a disfrutar? ¿Verdad? Es decir, que quiero recalcar esto, ¿no? Es decir, cómo desaparece la persona frente a la discapacidad. ¿Sí? Cómo desaparece, cómo borramos a la persona. ¿Sí? Y la persona está ahí adentro. ¿Sí? Mal o bien, pero está ahí adentro. ¿Sí? Bien, sigamos. Esto que estamos viendo, yo justamente les recalcaba hace un rato, ¿no? Ahora vamos a ver, porque lo que estamos marcando es un modelo de ver la discapacidad. No quiere decir que siempre sea así, sino que podemos encontrar momentos o situaciones de este modelo de ver, de esta forma de ver la discapacidad, donde todo se convierte en terapia para la persona que tiene la discapacidad. Y esa persona tiene el peso y la responsabilidad de estar en terapia y en tratamientos y curándose y arreglándose constantemente, ¿sí? ¿Y para qué le pedimos que esté arreglando constantemente? Para encajar en la sociedad, ¿sí? Entonces, fíjense cómo le ponemos el peso constantemente a la persona con la... Sí, Doc, ¿levantaste la mano? Sí. ¿Puedo dar mi ejemplo? Podés. Gracias. Todos a este modelo vamos a esto. Todos hemos visto la película, hay varias películas, ¿no? El cine ha hecho una oda al modelo rehabilitador, ¿sí? Es decir, al paralítico, ¿sí? Que durante toda la película sufre peleando en contra de su discapacidad. En general también suele ser negro el paralítico para sumarle mayor carga, ¿sí? Es rengo y negro, ¿sí? Y pobre, seguramente. Rengo, negro y pobre. Ese rengo, negro y pobre
toda la película pelea contra su discapacidad. Y nosotros que lo vemos desde el sentido común, nos parece heroico el negro peleando, el negro rengo y pobre, peleando contra su discapacidad. ¿Sí? Hasta que al final de la película, en una escena terrible, el negro se para y camina, ¿sí? Y todos decimos, oh, el negro lo ha logrado, ¿sí? En vez de haber dicho lo que vamos a ver después, ¿no? ¿No se la podríamos haber hecho más fácil al negro? ¿No le podríamos haber conseguido un laburo donde un rengo pueda laburar? ¿No podríamos haber hecho que su vida sea lógica aún siendo rengo? No, toda la película lo felicitamos por obligarse a dejar de ser rengo. ¿Está? ¿Entienden la idea del modelo rehabilitador? O sea, esto está buenísimo lo que marca el doc. Sí, Y también está bueno agregar que lo que nosotros decimos no es que no haya discapacidades y determinadas patologías que necesiten y que sea fundamental el tratamiento y la rehabilitación. El problema, cuando ese tratamiento y esa rehabilitación se vuelve un modelo. Toda su vida se vuelve en torno a ir de rehabilitaciones en rehabilitaciones, ¿sí? Por eso, el problema es cuando se convierte en un modelo. Fíjense yo, justamente en torno a esto, siguiendo con los ejemplos, mi mamá es psicopedagoga, y yo por eso escuché de estos temas desde muy chico, en la mesa de mi casa. Nos contaba un día una anécdota, ¿no? Que justamente en el día del síndrome de Down, una madre le regaló a su hijo que tenía síndrome de Down, le quiso hacer como un obsequio, un regalo, y cuando llegó a la casa le había hecho pizzas. El chico, con cara de enojado, la miró y le dijo, no sé por qué me regalas esto si yo no soy ningún Down. El chico, fíjense cómo justamente el mismo chico estaba recalcando que él es mucho más, además de tener síndrome de Down. O sea, él es mucho más. O sea, seguramente es hincha de un equipo de fútbol, le gustan jugar determinados deportes, le gustan jugar determinados juegos, tiene determinados amigos, tiene distintos hobbies. O sea, es mucho más que su discapacidad, que su patología, ¿sí? Fíjense cómo él mismo le remarcaba a la madre esta situación. Ahora bien, siguiendo con los modelos, fíjense que en el primer modelo hablamos de la responsabilidad y el origen de la discapacidad en la divinidad. En el modelo médico y rehabilitador ponemos el peso y la responsabilidad en la persona que tiene la discapacidad y lo obligamos a rehabilitarse, a tratarse, a curarse para encajar en la sociedad. A fines de los años 60, ¿sí? En Estados Unidos, en Inglaterra, piensen que eran años y momentos en donde muchas minorías empiezan fervientemente a luchar por sus derechos, y ahí es donde aparecen un grupo de intelectuales, ¿sí? Con algún tipo de discapacidad, a luchar justamente por los derechos de las personas con discapacidad, y empiezan a pensar en otro modelo, ¿sí? En el modelo social. En el modelo social, ¿dónde piensan ustedes que va a estar puesta la responsabilidad y el peso? En la sociedad. Bien, lo escuché por ahí. En la sociedad. Perfecto. ¿Sí? Cualquier cosa, si quieren hablar, abran los micrófonos. Es mucho más lindo hablar por micrófono. En la sociedad. Entonces, lo que vamos a ver en este modelo es que nos empieza a contar y empezamos a ver la discapacidad como un concepto, ¿sí? Como un concepto que se forma ¿de qué manera? Se forma en la relación entre la persona que tiene la discapacidad y su entorno. Y esto, ¿qué quiere decir esto del concepto que se forma de la discapacidad? Que se forma como un concepto nuevo, en donde ahora la sociedad tiene el peso y la responsabilidad. Pensemos
Y pongo este ejemplo porque quizás es uno de los más fáciles, vamos a encontrar miles de ejemplos, pero es uno de los más fáciles. Un alumno tiene que ir a una determinada facultad y dentro de la facultad, la biblioteca en donde va a ir a estudiar es un edificio que está elevado en altura, ¿no? Entonces, si los alumnos van a la biblioteca, que está en un edificio que está elevado y tiene escaleras, y los alumnos pueden caminar, van a poder subir a la biblioteca y sentarse a estudiar en la biblioteca, ¿sí? Ahora bien, si va un alumno que está permanentemente o temporalmente, pensémoslo también, en silla de ruedas, cuando llegue a ese edificio, quiera ir a estudiar a la biblioteca y se encuentre que hay una escalera para subir a la biblioteca, fíjense cómo acá aparece la discapacidad. ¿Por qué? Porque justamente en la relación de ese individuo con el entorno, ¿cuál es el entorno? Una escalera para subir a la biblioteca, ahí aparece la discapacidad. En cambio, si ese individuo llega en silla de ruedas y al lado de la escalera hay una rampa o hay un ascensor para sillas de ruedas, entonces fíjense cómo el objetivo, la meta, que era subir a la biblioteca y poder estudiar en la biblioteca, la puede realizar. Puede subir por la rampa o puede subir por el ascensor. Entonces fíjense cómo ahí, en esa relación que nos habla este modelo, ¿no? La relación entre la persona que tiene la discapacidad y el entorno, en realidad la discapacidad desaparece. Cuando la sociedad pone los medios para que las metas sean cumplidas, ¿sí? La discapacidad, en este caso, desaparece, ¿sí? Fíjense cómo no le estamos pidiendo que a los que andan en sillas de ruedas aprendan a subir escaleras con esa silla de ruedas, ¿sí? Es decir, vaya a una terapia en donde le enseñan a subir escaleras con silla de ruedas. No, le estamos facilitando. ¿Qué le estamos haciendo? Le ponemos una rampa o le ponemos un ascensor, ¿sí? Y seguramente cuando suba a la biblioteca a estudiar, ¿qué va a necesitar? Que haya también ahora un baño para personas con discapacidad, que dentro de la biblioteca tenga accesibilidad, tenga movilidad, ¿sí? Y fíjense cómo acá es la sociedad la que tiene la responsabilidad, ¿sí?, de generar una equidad en las acciones sociales que realiza el individuo, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Fíjense qué importante es el papel de la sociedad, en este caso, para generar equidad y para generar inclusión. Acuérdense que el otro día el doc, cuando nos hablaba de inclusión, nos hablaba de la inclusión como una forma activa, ¿sí? Se realiza de manera activa. Hay que estar realizando determinadas acciones para generar la inclusión. Bueno, en este modelo justamente lo que recalca es eso, el papel de la sociedad para generar la inclusión de estas personas con discapacidad. Y, ¿qué es lo importante acá también? Que nos dice justamente las personas que estudian mucho los temas relacionados a la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y en la movilidad y en el entorno, lo que nos hablan es que lo que más fácil vemos son quizás las barreras arquitectónicas, ¿sí? En general, cuando uno habla de determinadas dificultades para la accesibilidad y para la movilidad de personas con discapacidad, en lo primero que pensamos es en barreras arquitectónicas, ¿sí? Y sin embargo nos dicen, esas barreras arquitectónicas son las más fáciles de cambiar. ¿Qué es lo que es más difícil de cambiar? Las actitudes de las personas y las actitudes de la sociedad, ¿sí? Por eso, este modelo social no solamente hace énfasis en todas las barreras arquitectónicas y lo que necesite la persona con discapacidad para que se genere una inclusión, sino también en la educación de la sociedad, ¿sí? En las actitudes de la sociedad, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Fíjense ustedes lo fácil que fue poner rampas para silla de ruedas en todas las esquinas,
y lo difícil que es evitar que la gente estacione enfrente de la rampa. Eso es lo que decía Chaja recién, ¿no es cierto? Esto de la traba arquitectónica se cambia fácil. El problema es cómo cambiás a la sociedad, ¿sí? Cómo cambiás a la sociedad. ¿Está? Entonces, el tema es ese, ¿no es cierto? El tema es, o varias líneas de colectivo han incorporado el sistema que permite subir a la silla de ruedas, ¿sí? Que es un poco lento porque el colectivo tiene que detenerse, el colectivo baja porque tiene un hidráulico que lo baja al nivel de la vereda, se despliega una especie de rampita, sube la silla de rueda, hay que sujetar la silla de rueda a un cinturón de seguridad especial que está ahí contra la pared del colectivo. Eso lleva un tiempo, ¿sí? Y la gente empieza a, vamos, ¿por qué tanto tiempo? Sí, o no estacionas junto a la vereda. Entonces, ¿de qué sirve que el colectivo tenga el dispositivo? ¿De qué sirve que el colectivero haya sido entrenado en el arte de estacionar, de acercar el colectivo a la vereda, si la gente no va a tener la paciencia de esperar que esa silla de ruedas suba al colectivo? ¿O de qué sirve que haya cartelitos que digan asiento reservado para discapacitados si el que está sentado no se para? Es decir, que la traba arquitectónica es la más fácil de arreglar. Con un poco de plata se arregla. ¿Sí? El problema es el cambio en la mentalidad de la sociedad. El cambio en la mentalidad de la sociedad. ¿Sí? Si cuando un tipo con auto, sin discapacidad, sin problema, deja el auto bloqueando la rampa de la esquina, ¿sí? Demuestra una falta de sensibilidad social. ¿Sí? No digo que merece que uno recorra todo el auto con la llave apoyada en el auto. No estoy dando esas ideas. ¿Tá? No estoy dando ideas de, por ejemplo, que merece que uno junte materia fecal de perro y se la unte en el parabrisas. Yo no lo estoy diciendo. ¿Tá? De ninguna manera estoy dando estas ideas, ¿sí? ¿Tá? O que con un palito, nada más que con un palito que de tan pequeñito apenas cabe en la mano, ¿sí? Le desinfle las 4 ruedas. Nunca yo diría esto, jamás. ¿Tá? ¿De acuerdo? De ninguna manera estaría recomendando, ¿sí? O que, por ejemplo, le ponga la gotita en cada una de las cerraduras del auto, ¿sí? Un chorrito de la gotita en cada cerradura de su vehículo. Nunca diría esto, ¿tá? Jamás lo diría, ¿sí? Pero bueno, la sociedad puede empezar a pensar ciertas cosas. Bien, continuemos. Eso, lo que acabo de hacer está copiado del discurso de Marco Antonio en la obra Julio César de Shakespeare, ¿sí? Es decir, si yo fuera un hombre violento, incitaría a Roma a la violencia, pero no lo soy. Bien. Bueno, entonces, fíjense esto que hablábamos, ¿no? La diferencia en, ahora que vimos los 3 modelos, en donde está puesto el peso y la responsabilidad justamente de esas discapacidades y de generar, en este caso, en el caso de en el modelo social, de generar la inclusión. En este caso, a ver, esto lo estamos hablando desde las discapacidades. Lo van a poder ustedes analizar desde un montón de otros temas, quizás lo analicemos un poco desde género, pero está bueno como para empezar a pensar en qué pasa socialmente con determinados temas, ¿sí? Este es uno de los temas que estamos tratando hoy. Y justamente, pensando en este modelo social, fíjense que hay un concepto que a mí me gustó mucho cuando lo escuché, que 2 conceptos que me gustaron mucho cuando lo escuché, en charlas y con autoridades y con gente que está a cargo de los programas de discapacidad en la UBA y en las distintas facultades, que nos contaban
sobre distintas situaciones en torno, primero en cada facultad y después en específico. Hablando con la gente de filosofía y letras, por ejemplo, como para dar ejemplos de cómo generar inclusión, de cómo trabajan determinadas instituciones. En la Facultad de Filosofía y Letras tienen varios alumnos, ¿sí?, con una discapacidad visual. Entonces, ellos, la estrategia que usan, porque además es la que prefieren los alumnos hoy en día, es la de pasar libros a los libros que tienen, que se usan como bibliografía, digitalizarlos, ¿sí? ¿Para qué? Para una vez que están digitalizados, es decir, están en una computadora, la computadora los pueda leer, ¿sí? Entonces, utilizar el lector de la computadora para que la computadora les lea los libros. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Muchas veces cuando esos libros, pasarlos a mano es muchísimo trabajo. Si es necesario hacerlo, se hace. Otra técnica que usan es escanearlos, y ese escaneado, con algunos programas, lo que se hace es pasar la foto escaneada a archivo de texto. Entonces, porque la computadora lo que lee es el archivo de texto. Entonces, muchas veces lo que sucede es que al escanearlo y esa foto pasar al archivo de texto, algunas palabras o algunas oraciones las pasa mal. Entonces, ahí tienen que repasar todo el libro e ir corrigiendo los puntos en donde está mal pasado para que eso quede en archivo de texto y la computadora los pueda leer bien. Bueno, esa situación la empezaron haciendo en cada facultad tiene determinados espacios específicos que se encargan de trabajar en torno a las distintas problemáticas. En este caso estamos hablando de discapacidad. Entonces empezaron a hacerlo ellos no me acuerdo cómo le llaman, porque cada facultad tiene un nombre distinto en donde trabajan, pero algunos trabajan en la Secretaría de Extensión, otros trabajan en la Secretaría de Bienestar, cada uno le pone un nombre distinto. Pero fíjense que ellos empezaron produciendo ellos los libros en la Secretaría o Subsecretaría, ¿sí? Ellos producían los libros. Después, lo que empezaron a hacer fue que un grupo de personas que trabajaban en la facultad y algunos voluntarios en la biblioteca de la facultad empezaron a producir libros así de esa manera digitalizados para empezar a guardar y tener un pool de libros para las personas que tengan alguna discapacidad visual, ¿sí? Y entonces, en un momento, lo que se genera es que se van creando otros espacios en donde se empieza a trabajar en torno a la problemática de las discapacidades, pero ya sin que la Secretaría se haga cargo, ¿sí? A partir de la Secretaría se crean otros espacios en donde empiezan a trabajar de manera independiente. Eso es lo que se llama transversalizar, ¿sí? Es decir, hay un espacio específico que va generando distintos espacios que trabajan en torno a las discapacidades, pero después ese espacio, que fue el primero que se generó, ya no se tiene que hacer cargo de todos los puntos en donde hay que tratar la discapacidad, sino que ya el trabajo y la capacitación y las distintas estrategias inclusivas que hay que realizar, se van realizando en los distintos espacios, ya sean las cátedras, la biblioteca, en donde se necesiten, ¿sí? Y justamente hoy hablábamos del tema de la cárcel. Por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Letras lo que tienen es un programa en la cárcel de Devoto, que lo que hacen es algunas personas que están privadas de la libertad y que les dan el permiso para trabajar ahí adentro, producen libros para la facultad. Entonces, fíjense el enroque que se da de que estas personas que en algún punto sufren o han sufrido situaciones de marginación, justamente empiezan a trabajar para personas y en conjunto para otros grupos que a su vez también sufren algún tipo de marginación, ¿sí? Y a la persona que está privada de la libertad le genera un trabajo, le genera buenas sensaciones, sentir que está haciendo algo bien, ¿sí?
y a la persona que tiene la discapacidad le facilita el poder estudiar, ¿sí? Y cuando nos preguntamos, bueno, ¿es necesario producir todos los libros que hay en la bibliografía de filosofía y letras para que estudiantes que tengan discapacidad visual puedan estudiar? Sí, es necesario. Si no, ¿cómo va a estudiar la persona que no ve? Empezar a pensar en estrategias y en acciones inclusivas, ¿sí? Cuando en la facultad, si algún compañero nuestro no escucha y lo que hace es leer los labios, y decimos, ¿es necesario que la luz esté prendida toda la clase y el profesor lo esté mirando todo el tiempo a la cara mientras está dando la clase? Sí, es necesario. Si no, ¿cómo ese alumno va a escuchar? Porque ese alumno escucha a través de lo que ve, porque lee los labios. Si yo le apago la luz, no ve más al profesor, automáticamente queda fuera de la clase. ¿Cuál es el objetivo de esa clase? Escuchar la clase y poder tomar apuntes. Entonces, los alumnos, si se pone un power y se deja la luz prendida, ¿siguen escuchando al profesor y ven el power un poquito con más brillo, pero ven el power? Sí, ven el power, escuchan al profesor y encima tienen la ventaja de poder tomar nota con la cabeza abajo, porque a su vez lo están escuchando, ¿sí? No necesitan ni mirar al profesor. En cambio, el alumno que lee los labios tiene que mirar al profesor, que el profesor que esté iluminado, que lo mire a él, y encima tiene que ir haciendo algunas pausas para poder tomar apuntes. ¿Es necesario que sucedan todas esas acciones para que el alumno pueda estudiar en la facultad? Sí, es necesario. ¿Sí? Eso es lo que implica este modelo social, ¿sí? La importancia de la responsabilidad de la sociedad. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Entonces, justamente cuando estábamos hablando de la facultad, por ejemplo, en nuestra facultad se creó un espacio, ¿sí? Que se creó en el 2000, yo lo tengo anotado porque no me gusta equivocarme en eso, en el 2006, en la Subsecretaría de Promoción para la Igualdad de Oportunidades, que arrancó trabajando en la Secretaría de Extensión, ¿sí? Nuestra facultad fue un poco pionera en ese sentido, gracias a la acción y al trabajo de la doctora Susana Underwood, que es veterinaria, y que hoy en día tiene un puesto mucho más importante justamente a nivel nacional en torno a la discapacidad. Y volvemos a lo mismo. Todos estamos en relación a las discapacidades. Fíjense, como una veterinaria trabajando en torno a las discapacidades, ¿sí? Y lo que habrán escuchado durante toda esta charla y que vamos hablando de distintos aspectos, de distintos conceptos, es que yo todo el tiempo, supongo que muy pocas veces lo habré dicho distinto, todo el tiempo dije personas con discapacidad, ¿sí? Y no dije ningún otro término, ¿sí? Esto se da así porque justamente en una asamblea en la ONU, en el año 2006, ¿sí? En la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad pidieron ser llamadas de esta manera, ¿sí? Pidieron ser llamadas personas con discapacidad, ¿sí? Y fíjense cómo también deberíamos preguntarnos por qué tuvieron la necesidad de hacer eso, y quizás nos vamos a remitir a todo lo que hablamos anteriormente, pero fíjense cómo ponen el énfasis en la palabra persona, que es lo primero que uno dice, ¿sí? Persona con discapacidad. Es una persona que tiene un montón de aspectos y características y cosas que hace en su vida, y que además, y una de todas esas características es que tiene una discapacidad, ¿sí? Entonces, me parece que justamente cuando un determinado colectivo pide ser llamado de una determinada manera, lo menos que podemos hacer es llamarlo de esa manera, ¿sí? Es una forma de respetar, que es otra de las palabras que empezamos a pensar en torno a la discapacidad, el tema de justamente el respeto, ¿sí? De estas personas. Y además es un tema de derechos, ¿sí? Ahora vamos a ver también ese punto, el respeto por la persona, los derechos de la persona y justamente el respeto por esos derechos, ¿sí? De las personas con discapacidad. Entonces, fíjense que
en torno a esto que estamos hablando, no vamos a hablar nunca desde la lástima, no vamos a hablar nunca desde pobrecitos, no vamos a hablar desde la tolerancia, sino que simplemente hablamos desde los derechos, ¿sí? Son personas. Y acá vamos a pensar justamente en lo que yo decía al principio, ¿no? Cuando hablamos de sentido común. Cuando uno dice por ahí, cuando uno empieza a pensar en determinados aspectos y determinados puntos de vista, pensemos, si no lo, valga la redundancia, si no lo pensamos desde justamente nuestro sentido común. Por ejemplo, cuando pensamos en el pobrecito, cuando pensamos desde la lástima, ¿sí? Cuando pensamos desde la tolerancia, no estamos utilizando el sentido común para referirnos a una determinada problemática, ¿sí? O que quizás no es tal problemática. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando a un alumno que una de sus características como alumno y como persona, y a nivel educativo, si quieren llamarlas, es que tiene una dislexia, ¿sí? Que es una de las discapacidades más invisibilizadas que hay, que justamente empezó a tener mucho más auge hoy en día, el profesor, cuando le va a tomar el examen, le toma oral, ¿no? A todos los alumnos, para todos los alumnos, el examen es múltiple choice, ¿sí? Entonces, una de las ventajas que podría tener uno es decir, bueno, acá la facultad, la universidad y esta cátedra es igualitaria. Acá las condiciones son iguales para todos. Entonces, yo a un alumno que tiene dislexia le pido que me haga un múltiple choice. Seguramente va a contestar cualquier cosa, no por no tener los conocimientos, sino por la problemática que le genera la discapacidad ante ese formato de examen. ¿Sí? ¿Qué pasa si el profesor le toma oral? Seguramente de manera oral va a poder decir todos los conocimientos que tiene de una forma mucho más acertada. Y ahí van, ¿y qué puede suceder? Que los que van a ver que durante la carrera hay mucha gente que prefiere mucho el oral ante otras situaciones, porque tiene facilidad para hablar, porque se siente más cómodo, porque siente que puede ir acomodando las cosas mientras va hablando. Justamente la oralidad es una herramienta que está muy buena. Entonces, pero la escritura también, ¿sí? Entonces, algunos alumnos prefieren la oralidad. Entonces van a decir, pero a él le toma oral. Se le hacen más fácil. Sí, o sea, es más fácil si lo estás pensando desde tu punto de vista, que no tenés la discapacidad, ¿sí? Para él, darle el examen oral va a ser tan difícil como para vos dar el examen en un múltiple choice, porque el objetivo es que ustedes puedan decir y demostrar lo que saben sobre determinados temas de la materia, ¿sí? Fíjense cómo el objetivo es que ustedes puedan llegar a poder decir lo que saben de la materia. Bueno, él si lo hacemos el escrito, no lo puede hacer. Por más que lo sepa, no lo puede hacer. A aprender. Este tema de la dislexia es una cuestión muy nueva en empezar a incluir a los chicos y trabajar desde, así como en la facultad, hay unos talleres para también los múltiple choice y demás, se está tomando esa dificultad en las escuelas primarias y secundarias, ¿no? El tema de chicos que venían, empezaron a operar determinados informes y grupos, pero venían, yo te conté el caso de un chico que egresa este año de séptimo, como técnico, hace 7 años venía de una escuela privada a la escuela agraria, estigmatizado totalmente, gente poderosa económicamente, y realmente ayudarlo a él y a otros que ingresaron más o menos en esa época, que venían con los informes de lugares especializados, de psicopedagoga, que realmente empezamos a trabajar en la escuela con los otros, con los que no habían tenido acceso, nadie se había dado cuenta que tenían esa dificultad. Hicimos un material con la profesora de lengua para todas las materias,
sin nombrar la palabra dislexia, era cómo era lectura, escritura y oralidad en la escuela agraria, con algunos tips, digamos, para que todos los profesores pudieran trabajar haciendo de cuenta, como decimos siempre, que todos tenían cierta dificultad. Entonces mejoramos toda la estrategia didáctica, el boletín, un material cortito para todos los profesores, incluso estoy hablando de veterinarios, ingenieros agrónomos, técnicos, son profesores de toda la parte técnica, cómo realmente se pudo instalar esto y de tomarle a él y a otros que las psicopedagogas fueron descubriendo en la escuela que tenían esta dificultad. Es más, hay una ley, ahora creo, ¿no, Lucas? Vos que tu madre es especialista en esto, para la inclusión de la dislexia, ¿no? Que bueno, Einstein creo que fue disléxico, montones de personas, pero ¿cómo podemos cortarle todas las posibilidades a alguien por no poder entender cuál es la dificultad que tiene? Hola. Sí. Yo tuve yo soy ahora me puse nerviosa, soy de los que, o sea, estoy casi terminando y tengo que hacer esta materia. Y yo ahora que estaba escuchando, la otra vez me quedé pensando, tuve mi nena con una traqueotomía un tiempo, y justo en ese momento que le ponían o no ponían un tiempo, una amiga mía estuvo haciendo socio, que justamente Feli, el nene, justo ella me contó, mirá, ¿por qué no hablas con Blanco? Es que no sé, porque si vos imaginate que si le ponen una traqueotomía, como que encima llevar un bebé, encima una cosa, y me pasaba esto de la lástima, recién me había pasado, no sabía qué iba a pasar, y bueno, en ese momento no quise porque, bueno, si bien ella me contó que al final con el nene, el profesor como lloraba, le dejó que en las mismas horas fuera, pero como clase de consulta, yo me daba no sé qué decirle, bueno, y aparte, si puedo, la tengo que aspirar y me gustaría enchufar, y ahora, perdón que hablo medio así, pero me agarró pensé que iba a hablar mejor. No, y está para mí perfecto. me pasó que... Bueno, quiero saber quién sos. ¿Cómo es tu nombre? Andrea. Andrea, bárbaro. Bueno, hermosa, hermoso que estés pudiendo contarlo y compartiendo, ¿no? Lástima que esté como por llorar. Y bueno, en ese momento no me daba decirle, no, profesor, no solo que voy a llevar un bebé, sino que encima tengo que enchufar y no sé si voy a poder en un momento decir, me voy corriendo porque si tiene, no sé, mucho moco. En general no pasaba, la nena ahora ya, si bien no tiene la alta definitiva, ya no tiene traqueotomía, hace una vida normal y todo lo que pude, bueno, no pude engancharla mucho más. Pero bueno, siempre me quedo de ir con mis compañeras para una cuestión de las materias y todo eso, y bueno, siempre me decía, vale, ¿por qué no vas a hablar? Y sí, yo me acuerdo que incluso hablé con chicas que veía videos que suben en la página y veía nenes y decía, sí, pero ellos no tienen nada, o sea, están dentro de todo, lo sacás, ¿cómo le explico yo que está con un tubito, que la gente se asusta por el ruido? Así que bueno, nada, yo quería decir que lástima que no supe eso antes, pero bueno, porque me hubiera gustado terminar con mi compañera y por lo menos no sentirme tan mal en ese momento, ¿no? Porque era, aunque parezca una tontada, yo que soy más grande, la facultad hubiera sido un cable a tierra en ese momento. Es que, a ver, aceptemos una cosa de lo que dice Andrea, ¿no? Si vamos a la definición social de discapacidad, que es esto de la discapacidad la construye la sociedad, es decir, la discapacidad la creo yo cuando te pongo la escalera en vez de la rampa, la discapacidad la creo yo cuando al sordo le apago la luz, la discapacidad la creo yo cuando no tengo una biblioteca con lugar como para que circule una silla de rueda. La discapacidad también, y acuérdense que yo les dije, todos vamos a ser discapacitados cuando seamos viejitos. La sociedad también puede convertir en discapacitados a los padres y a las madres. Porque como nos contaba recién Andrea, un padre o una madre está de alguna manera atado a su hijo chiquito, ¿sí? Atado a su bebito, ¿sí? Si yo le pongo trabas a ese bebito, estoy convirtiendo a su papá o a su mamá
en un discapacitado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede asistir a clase con sus compañeros, porque está con su bebito. ¿Ya? Y algo que uno podría decir, pero es normal ser madre. Sí, sí, pero si vos no entendés que esa maternidad o esa paternidad, no quiero entrar ahora en el tema de género, que esa por eso, ojo, por eso a la mujer se la consideraba discapacitada frente a esa maternidad. Porque la maternidad, vista desde este punto de vista, discapacita. ¿Sí? Entonces, la facultad también tiene que tener el lugar. Yo cuando tuvimos varias mamás que venían a clase con sus bebitos, Sí. aceptémoslo, un bebé es una criatura inmunda que molesta. Realmente los bancamos porque sabemos que la humanidad se tiene que reproducir a través de ellos, pero bueno, algún día inventaremos una forma de reproducirlos que permita prescindir del bebé. Pero bueno, mientras existan los bebés, tenemos que bancar a los bebés. Pero no, hablando en serio, y lógicamente requiere una cierta imaginación, ¿sí? Esto de dar el lugar para el bebé, de dar el espacio para el bebé, de dar el espacio para esa mamá o ese papá que necesita estar con su bebé en clase porque no tiene dónde dejarlo, ¿sí? Los compañeros tienen que entender que el bebé puede llorar, puede molestar, puede robarnos tiempo de la clase, nos puede distraer de la clase, ¿sí? Es cierto eso, ¿no? Hemos tenido desde bebitos hasta chicos grandes que los poníamos a dibujar, pobrecitos se comían toda la cruzada. Yo lo único que sí, yo siempre hablaba con la mamá es cuando tuvimos un solo bebito muy, muy, muy chiquito que era, pero bebito recién nacido cuando la mamá empezó a venir a clase. Y yo la única traba que le puse a la mamá fue que le pedí un certificado del pediatra. ¿Por qué? Porque sí es cierto que a un bebé muy chiquito es medio riesgoso ponerlo en un anfiteatro con 400 adultos respirando, por una cuestión epidemiológica. ¿Sí? Un bebé chiquito no tiene su plan de vacunas completo, un bebé chiquito tiene su sistema inmune todavía inmaduro. Entonces, lo único que le dije a la mamá es, mira, te pido que lo hables con su pediatra para que su pediatra te diga si realmente puede venir el bebé a clase. ¿Tá? Es decir, si podemos meter al bebé en un anfiteatro con 400. El año pasado, con la compañera que comentaba recién Andrea, decidimos que no, que el bebé era muy chiquito para ir al anfiteatro, y entonces lo que hacíamos era, ella tenía clases con Diego a solas en la cátedra, ¿sí? Es decir, en vez de ir al anfiteatro, le fue asignado uno de los docentes de la cátedra y le daba clase a ella sola en la cátedra, ¿sí? Pero ¿por qué? No porque el bebé molestara, sino por una cuestión epidemiológica. Nos pareció medio riesgoso que un bebé tan chiquitito estuviera en el medio del anfiteatro con 400 adultos respirando alrededor. De hecho, no tengo acá la foto, la podría buscar, pero se me va a morir la computadora porque no tengo la computadora, pero hay fotos del doctor Blanco paseando al bebé el día del examen. Otra compañera. Esa la tengo, si la quieren ver, la tengo. Me da esa vergüenza. foto es espectacular. Pero no apareció estos días, ¿en qué grupo la pusieron esa foto? No pusieron la foto, la comentaron, pero nadie la puso. Más Obvio queremos ver esa foto, profe, obvio. Sí, muéstrenla, profe. Más uva que esa foto, yo creo que no van a ver nunca. Uva en el mejor sentido de todos. Es decir, quiero aclarar que no es agrandamiento mío, es la Universidad de Buenos Aires la que permite eso. No, no, fotos aparecen antes, porque cuando yo estaba embarazada, y mi amiga también, justo este bebé Feli, que estuvo con Diego, nosotros habíamos visto fotos de otra chica, que ahora tiene 2 nenes, que aparecía, y de hecho yo le mando, porque tenía mucha cosa de qué iba a pasar, qué iba a pasar si podía seguir cursando, porque yo soy de las que piensan que si yo estoy bien, mi bebé también necesito, me parecía eso, en ese momento no sabía que iba a tener este problema mi bebé,
Y yo me hice, como que me empecé a hablar con esta chica justamente porque ella siempre subía fotos de su bebé con Blanco, a UPA. No sé si lo tenía en algún momento la mamá. ¿Puedo presentar, Chaja? Chaja. Sí. No sé si se va a ver estando presentado lo tuyo, pero bueno, a ver. No, yo no estoy presentando. Sí, ¿No? sí, estamos viendo lo tuyo. Ah, porque seguimos anclados. Ah, qué sé yo, no Hay que entendí. desanclarse de Chaja. Esperá, me voy a desanclar. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahora me voy a presentar yo. A ver si no sé si se va a ver, pero bueno. Acá estamos. ¿Sí? ¿Se ve ahí o no se ve nada? No, yo no veo nada. Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, este soy yo en el anfiteatro, ahí estamos en clase. Ahí ando yo con el bebito, hay otra más, acá ven, acá dando clase con el bebito mientras dormía. Yo quería anclar en el Chaja. ¿Qué pasó? Tenés que desanclarte. Cliquearlo. ¿Eh? Y ahí si volvés a cliquear el pinchecito, se te... Te lo- Gracias, vos sabés lo que significa. Ahí está. ¿Ahora me ves, Zabaleta? Sí. Y hay fotos de Zabaleta también con el bebito, ¿eh? A ver, ahora voy a buscarla, esperen. Ahí estoy yo con el bebito, ahí estoy dando clase con el bebito. Claro, yo cuando veía estas fotos empecé a mandarle a la chica, que no la Era conocía. la clase de taller, Carlos. esa. Esto era taller, esto no fue un final, esto fue un taller. Sí. Ahí estoy, ven, con mi computadora, está el bebito, estamos dando clase, muy seriamente. Ahí está Elenita, haciendo de madre también. De abuela, yo tengo niñas de 21, de 16 y de 5. Ahí también el Zabaleta ahí cuidando el bebito. Quedaban bien esos anteojos, mejor que esto, me parece. No, divino, eso fue en taller, ¿sí? Divino. Se portaba bastante bien el bebito. Pero aparte, en realidad creo que la mamá había sido alumna nuestra de sociología, embarazada. Claro. Vimos todo el proceso. Ahí Sí. está. Yo estaba bastante más gordo que ahora, me parece, ¿no? Sí, me parece que sí. Bien. En lo que se piensa. De hecho, Bueno, volvamos a la clase. De hecho, viendo estas fotos, hablando de los temas, viendo el modelo social, ustedes dirían que todo lo que estamos diciendo, ustedes lo escuchan, lo piensan y dicen, bueno, sí, obvio. ¿Cómo no va, en este caso, por ejemplo, la facultad, generar la inclusión de los alumnos en determinado momento con determinada discapacidad? ¿Cómo no va a pasar eso? Es obvio que va a pasar y que tiene que pasar. Bueno, ¿por qué estamos hablando de discapacidad hoy en día, nosotros sentados aquí desde nuestras casas? Por ejemplo, para que ustedes también lo empiecen a pensar, la semana pasada, no hace 10 años, la semana pasada sale una noticia que la habrán visto todos en los medios gráficos, en los diarios, en la tele, en algún lado lo habrán visto. Una chica que vive en Gualeguaychú y que estudia en Gualeguaychú, en la Universidad de Concepción del Uruguay, la carrera de abogacía. Tiene lo que antiguamente se llamaba parálisis cerebral, que aquí en mi casa, mi novia, que es estudiante de terapia ocupacional, me ha enseñado que actualmente se le denomina ECNE, que es encefalopatía crónica no evolutiva. Son esas cositas técnicas que uno escucha de su casa, ¿no? Y después termina dando una clase de discapacidad. Lo que tiene justamente es ECNE, sin ir tanto a la parte técnica, tiene dificultad para mover tanto los brazos, las manos, como las piernas, ¿sí? La chica termina el secundario con un promedio de 9, ¿sí? La chica termina el secundario con un promedio de 9. La patología no afecta en nada lo cognitivo, en nada. Es toda una patología que afecta a la parte física. Arranca la carrera de abogacía, que aprueba 39 materias de la carrera de abogacía. Llega a la última materia para recibirse, que creo que es algo de forense 3 o una cosa así. Llega a la última materia y ya va por la 13ª vez que le va mal en la última materia, en el final de la última materia.
13 veces dio mal el final de la última materia. Y ustedes se preguntarán, bueno, si la dio mal tantas veces, puede ser que no sepa de la materia, ¿sí? Que no esté para recibirse de abogada, hablando mal y pronto. El examen consiste en un múltiple choice que luego tienen que hacer un determinado trabajo, que son, como que yo te diga, tres presentaciones escritas, en la cual se le da un determinado tiempo límite. Entonces, para una persona que tiene la movilidad reducida en los miembros tanto superiores como inferiores, pero ahora pensando en los miembros superiores. Piensen primero en la dificultad de hacer el choice. Para una persona que le cuesta mover las manos y los brazos. La movilidad para hacer el múltiple choice. Luego de hacer el múltiple choice, en un acto realmente heroico, debería hacer 3 escritos, y no solamente debería hacer 3 escritos, sino que esos 3 escritos los tiene que hacer en un determinado tiempo, ¿sí? En un determinado tiempo. Entonces, ustedes dicen, ¿de verdad hoy en día no se genera inclusión en todos los aspectos, tanto ya sea de la vida como educativos, para la gente con discapacidad que necesita alguna determinada, alguna determinada acción para que pueda llevar a cabo el cometido? Sí, existe. A esta chica ya va 13 veces que le va yendo mal porque no puede realizar el examen y no puede demostrar sus conocimientos en el formato que le pide la cátedra. No puede. Y tampoco escuchan los pedidos de modificar el formato para ella poder rendir. Y no, es más, ella lo dijo, ¿no? Yo no estoy pidiendo que me la hagan fácil. Estoy pidiendo que todo lo que le están pidiendo a los otros alumnos que lo hagan por escrito, yo poder hacerlo de manera oral. Y ni siquiera decírselo de manera oral al profesor. Tener a alguien que le escriba al lado de ella, alguien que sea sus manos, y ella de manera oral le vaya diciendo lo que tiene que poner. ¿Sí? Fíjense por qué, y esto justamente el otro día lo hablábamos y hoy lo volvemos a recalcar. ¿Por qué hoy en día seguimos hablando de estos temas? Y seguramente, y también les dejo esto como para que ustedes lo piensen, seguramente muchos de ustedes, que el más joven de acá debería tener 19 años. 19, el más joven. O a los 18, debería tener 19 el más joven, de 19 para arriba. Muchos de los que están acá, seguramente, es la primera vez que escuchan hablar de discapacidad. ¿Sí? Es la primera vez que le comentan sobre conceptos acerca de la discapacidad. En 19 años, en 20 años, en 25 años, ¿sí? Entonces, por eso es esta clase, por eso queremos hablar de discapacidad, por eso el tema que hablábamos en el modelo social, ¿no? Lo más difícil es cambiar las actitudes de las personas. Bueno, empecemos a hablar de discapacidad, ¿sí? Empecemos a hablar de la discapacidad. ¿Existen hoy en día todavía situaciones de marginación en torno a la discapacidad? Sí, sí, existen. Aunque les parezca que ustedes dicen, ¿cómo puede ser? Bueno, sí, pasa. Todavía hoy, en el ámbito público, en el ámbito privado, en todos los ámbitos sigue pasando. Y acuérdense lo que decíamos nosotros, ¿no? No se trata de un tema de pobrecito, bueno, le cambiamos el tipo de examen por lástima. No. Es un tema de derechos, ¿sí? Es un tema de derechos. Eso también es lo importante. Fíjense, yo acá, justamente, de lo que lo remarqué yo, lo volvió a remarcar el doc, lo habló Elenita, esto que hablábamos de las discapacidades, qué tipos de discapacidades hay y en qué momento. Fíjense, esperen que yo quedé tapando una parte, ahí está. Les traje datos muy, pero muy así,
básicos, ¿no? Acerca de discapacidad como para pensar y para ver la magnitud, ¿sí? Fíjense, 10% de las personas con discapacidad, 10% de la población tienen algún tipo de discapacidad, de las cuales el 45% se da por enfermedades, el 12% se da por nacimientos, el 14% por accidentes, no por nacimientos, no, en el nacimiento o desde el nacimiento, y el 29% por otras causas, ¿sí? Fíjense las causas de las distintas discapacidades que hay en el país, ¿no? Esto que le decíamos, nadie está libre de tener algún tipo de discapacidad o alguna persona llegada con discapacidad, ¿sí? Y fíjense, de los adultos, 1/3 de los adultos que quedan con algún tipo de discapacidad pierden el trabajo. 1/3, el 33%. Y el 50% de entre 30 y 64 años, el 50% sufre algún tipo de discriminación laboral. Fíjense si todavía hoy en día todavía no quedan, cuando hablábamos hoy de los modelos, no quedan algunos aspectos de modelos que vimos muy antiguos, ¿sí? Ahí abajo tienen todos los tipos de discapacidad que puede haber, a modo de dato, algunas cifras, ¿sí? Algunas cifras de en qué momento quedan las personas con discapacidad o en qué franja etaria están, ¿sí? Las discapacidades más comunes. Esto se hizo en un centro urbano acá de Buenos Aires, capital, pero es simplemente como para ver en una muestra representativa cuáles son los datos que da, ¿sí? ¿Cuáles son los datos que da? Y acá, cuando yo les hablaba de derechos, ¿no? Fíjense cuando yo les hablaba de derechos, la cantidad de leyes que hay en torno a la discapacidad, y eso que acá faltan un montón. Cuando hablábamos de inclusión, cuando hablábamos de situaciones activas que generen inclusión, de políticas inclusivas, que no tienen que ver nada con políticas partidarias, sino que son políticas inclusivas que se pueden dar en cualquier ámbito de la sociedad. En ese ámbito, por ejemplo, están las leyes, ¿sí? El marco normativo. Y acá le puse algunas de las leyes, algunas, ¿sí? Y acuérdense que hablábamos no de la lástima, no de los pobrecitos, hablamos mucho de la parte semántica, entonces yo acá le traje 2 palabras que son muy importantes. El respeto, los derechos y el respeto por esos derechos. Y entonces acá yo les voy a mostrar algo que lo habrán escuchado, visto, esto se viralizó muchísimo, porque se viraliza a partir de la charla de una chica que tiene discapacidad, que da una charla TEDx, y en esa charla, ustedes acá lo van a ver escrito, y yo se los voy a leer, ¿no? Dice, especiales son las pizzas, atrasado viene el colectivo, capacidades diferentes tiene una taza y una olla, angelitos habrá en el cielo, enfermos hay en los hospitales, capacidades especiales tienen los superhéroes. Cuando quieras referirte a una persona con discapacidad, solamente decís eso, persona con discapacidad. O mejor aún, llámalo por su nombre. Fíjense lo excelente que están cada una de las frases estas en cuanto a la semántica, ¿sí? Y lo importante que es, y qué es lo más importante de todo esto, que justamente estos conceptos salen desde las personas que tienen discapacidad, ¿sí? Y eso es lo bueno, ¿no? El respeto por eso que ellos piden, ¿sí? De cómo quieren ser nombrados, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Entonces, yo en realidad las tengo anotadas de otro cuatrimestre, pero me gustó cómo quedaron, las hemos hablado en otros cuatri, con Carlos, con Elenita, con Augusto, con Diego también, que habíamos sacado de alguna manera 3 frases que yo me las quedé anotadas, que se las voy a leer acá. Una dice, la discapacidad
es algo que tiene que ver más con la diversidad, ¿sí? Con un tema de diversidad social. ¿Está bien? Y esta palabra diversidad la vamos a empezar a escuchar hoy y seguramente la vamos a seguir escuchando la semana que viene. Por eso es tan importante la palabra diversidad, ¿sí? Otra frase. La discapacidad puede estar vinculada a cualquiera de nosotros. Esto ya lo hablamos varias veces, ¿sí? Esto de empezar a pensar como una discapacidad que en cualquier momento de nuestras vidas podemos estar en contacto con alguna situación de esta, ¿sí? Y siempre, siempre estamos hablando de derechos, del respeto a los derechos, ¿sí? Fíjense qué importante son estas tres frases para, de alguna manera, muy grande, resumir el tema, ¿sí? Resumir esto de lo que estábamos hablando. ¿Está bien? Doc, ¿tengo tiempo? Excelente, excelente. Doc, Perfecto. Ya ¿tengo volví. tiempo para pasar un video de 5 minutos? Sí. ¿De quién? Yo ahora les voy a pasar un video, les voy a presentar un video. Tengo que pinchar de nuevo, ¿no? Sí. No, Pero no, No, lo voy a no, presentar. no lo evaluamos todavía en la cátedra. Sí, No ya lo se vimos puede- muchas veces el video. No se puede presentar material sin que haya pasado por la censura previa. No, sí, dice que yo lo vi. Dice que lo vi yo. Ah, bueno, si lo vio Zabaleta, está No, bien. ya lo Profe. vimos el video. Esperen. Profe, quiero compartir ahí un programa de televisión que se llama Gente Maravillosa, que muestra un montón de circunstancias que se dan, mismo por las mismas personas que padecen distintos problemas y cómo la sociedad actúa frente a eso. Está muy bueno, lo recomiendo. El que tiene un tiempito que lo mire, pues son un montón de Jerónimo, ¿cómo historias. es que se llama? Persona moral. Gente Maravillosa. Es en España, en Andalucía. Sí, es buenísimo. ¿Y en qué canal se ve? No, lo busco En por YouTube, por Zabaleta. YouTube. ¿Eh? Por En YouTube. YouTube, Zabaleta. Yo soy la señora mayor acá, soy una sexagenaria. Escuchen, Por estoy YouTube, explicando- está muy bueno el programa. La verdad lo recomiendo mucho y son circunstancias que pasan en la vida real y en todo momento. Muchas están contadas por las mismas personas que padecen algún problema de discapacidad o tienen algún problema relacionado a todo esto, lo que estamos viendo. Bueno, ahora les voy a pasar un video. Avísame, Lenita, apenas empieza la musiquita, si se escucha. Y si no muere mi computadora antes. ¿Ahí están viendo lo que estoy presentando? Sí. Se ve. Bueno, esperen. Esperen que hay 4 GB de RAM, nada más. A ver si ahí se va a escuchar. ¿Se escucha? Sí, todo perfecto. Yo me lo veo. Te devuelvo 50, 20.
ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede ver los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace un poco raro. Y también en reuniones, la gente cuando habla no tiene cuenta ni presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Bueno, fíjense una cosa en este video, ¿no? Fíjense que varias de las personas que hablan en el video hablan de la invisibilización. Varias. Habla la chica que está en silla de ruedas que queda invisible cuando a sus amigos le dicen... tienen que hacer su trabajo. Con monday.com es fácil. ¿Qué te apareció? Siguió YouTube y sus propagandas. La chica que está en silla de ruedas habla de que queda invisible cuando a sus amigos le dicen dónde la van a poner. El señor que se va a comprar ropa queda invisible cuando la chica que da la ropa se la da a la mujer y no a él. ¿Sí? El chico que tiene una discapacidad auditiva queda invisible en una reunión cuando no se tiene en cuenta su presencia y qué hay que hacer para incluirlo en la charla. ¿Sí? Y quizás hubo algo que a ustedes les puede haber llamado la atención,
Y si no le llamó la atención, por ahí lo vamos a poder pensar ahora, ¿no? Porque todo el tiempo hablamos de que justamente el tratamiento diferente en determinadas situaciones hacen a la inclusión y hacen a la equidad. Y que ellos, en muchos momentos, piden ser tratados con normalidad, porque son personas igual que todos. Eso que ellos piden justamente, fíjense la primera frase que yo les dije cuando les leí hoy, ¿no? La discapacidad es algo que tiene que ver más con la diversidad, ¿sí? Justamente la discapacidad hace a la diversidad de las personas. Ellos, o sea, justamente remarcan el sentido de que son personas ante todo. Una de cuyas características es que tienen una determinada discapacidad, que simplemente hace a la diversidad social, ¿sí? Pero que son una persona igual que todos. Lo mismo la señora que tiene una discapacidad visual, cuando otra persona le agarra al nene para bajar la escalera, no sé, como que si ella no estuviera, ¿sí? Como que si ella no estuviera. Imagínense ustedes, o sea, justamente los que son padres, madres, tengan un hermano chiquito, si ustedes van por la calle y alguien, ustedes que ven, ¿no? Alguien les agarra el hijo o el hermanito de la mano y se lo quiere llevar. Se volverían locos. Se volverían locos y eso ustedes están viendo lo que va a hacer la persona. Imagínense para una persona que tiene discapacidad visual que alguien le agarre su hijo por la mano y no saber por qué ni qué va a pasar, ¿sí? Fíjense hasta dónde llega también la invisibilización, ¿sí? Entonces, justamente, parte de esta clase de vuelta es empezar a escuchar, hablar sobre la discapacidad. ¿Tenemos mucho que aprender? Seguramente tenemos mucho que aprender. Pero el primer paso, por lo menos, es empezar a escuchar hablar de la discapacidad. Cosa que quizás a muchos de ustedes hasta el día de hoy no les había pasado. ¿Sí? No les había pasado. Entonces, un poco, también la idea de esta clase es eso, empezar a escuchar sobre temas relacionados a la discapacidad directa o indirectamente. Y hablar de la discapacidad como algo que tiene que ver con la diversidad social, ¿sí? Que no escapa a ninguno de nosotros. ¿Está bien? No sé si alguien quiere agregar algo más. Justo cuando hablaban hoy de los bebés, yo hice, mi madre, digamos, hizo la última parte de su carrera de psicopedagoga conmigo, porque yo ya nací durante la mitad de su carrera, entonces la última parte de la carrera la hizo conmigo. Yo entré a rendir algunos finales con ella, menos el último, que fue el único que no quise, que no dejaba de llorar. Yo no era de llorar mucho, y el último final, donde mi mamá se recibía, yo lloraba mucho, me tuvieron que dejar afuera con una amiga, como a veces quedaba, que me han criado entre varias chicas que eran compañeras de mamá. Y justamente, a veces yo empiezo la clase con eso, hoy la voy a terminar con eso, no es casualidad quizás que yo esté hablando de esto acá, porque acuérdense cuando nosotros hablábamos del hábitus primario, ¿no? Que a veces el hábitus primario lo empezamos a escuchar desde que estamos en la panza. Fíjense si yo no empecé a escuchar hablar de estos temas desde que estoy en la panza, ¿no? Y fue un tema normal en mi vida, en la mesa. Y encima después me puse de novio con una persona que estudia terapia ocupacional. Es un tema normal en la mesa, donde se debate mucho sobre estos temas. Entonces, también... Yo diría al revés. Yo diría que es importante eso de remarcar, ¿no? Con la gente que uno se junta, ¿no? No es casualidad. Claro. Claro. Con la que uno se encuentra, diría yo, ¿no? En el sentido profundo de encontrarse. Claro, si nos ponemos filosóficos, totalmente, totalmente. Pero esto de, a ver, lo que uno aprende y sabe es de escucharlo. Si nunca escuchamos hablar sobre discapacidad, no vamos a tener las herramientas
para llevar a cabo esa inclusión activa. Desde donde estemos, ya sea desde una institución pública, desde una institución privada, desde un comercio privado, desde nuestro grupo de amigos, desde nuestros hijos, desde donde sea. Justamente los dos temas nosotros que elegimos para el tratamiento de derechos humanos son temas que tienen que ver con todos los aspectos de la vida, todos, desde ahora hasta que ustedes se mueran. Y en el aspecto que se muevan van a ser importantes los temas que nosotros vamos a hablar ahora en la parte de derechos humanos, ¿sí? Bien. ¿Voy a dejar de grabar? Sí, sí.